Ya, ahora sí, repito. La fuerza se aplica a los nodos a lo largo de la estructura y el elemento de estructura, cada elemento está sujeto a dos fuerzas, una en cada extremo y por lo tanto vamos a tener o van encontrándose o alejándose, dicho ahora para no introducir el concepto antes. Entonces, cuando tenemos una fuerza de este estilo, lo que pasa es que nuestro elemento va a estar en tensión. Y cuando tenemos una fuerza sobre mi elemento de este estilo, va a estar en compresión. ¿Sí? Y eso me determina más que nada el estado de la barrita, o como usted quiera llamarlo, del elemento estructural. Entonces nosotros eso sabemos a priori de estructuras. Entonces aquí tenemos distintos métodos de solución, ¿ya? Y el primer método de los nodos. El nombre lo dice, esto se basa en un DCL del nodo, ¿sí? Y yo diría como principal, ¿alguien sabe qué criterio yo utilizo para elegir mi nodo a hacer o por dónde partir? Porque es un tema, si son como 1000 nodos por estructura, entonces es un tema saber por dónde partir. Era la cantidad de incógnitas, ¿no? Perfecto. ¿Cuántas incógnitas puedo tener? 2. Exacto. Solo puedo tener 2 incógnitas. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Que son dos ecuaciones. Exacto. No puedo hacer sumatoria de momentos, se me elimina en un nodo porque un punto. No, solo puedo tener 2 incógnitas por nodo. Por no. Entonces, ese es el pero. ¿Y por qué puedo tener 2 incógnitas? Porque tengo solo sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. ¿Ya? Entonces, por eso puedo tener solo 2 incógnitas. ¿Qué más podemos decir? Ya, ese sería el método de los nodos. ¿Es bueno? Sí, según yo, muy seguro. Pero tiene un punto en contra, se podría decir. Que si te piden una barra del medio, su defecto es que es muy largo. Porque imagínense, me piden una barra que está súper alejado del punto de que yo parto, que sabemos que se determina por DCL. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que yo me voy a demorar mucho, tengo que hacer como 10 nodos para llegar allá. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Aparece el método de los cortes. ¿Alguien sabe qué restricciones tiene esto? Ya sabemos que hay que hacer corte y vamos a cortar las barras y van a estar ahí en compresión o tensión igual que el otro. Pero, ¿alguien sabe aquí como qué criterios utilizamos? Que no se podían cortar más de 3 barras. Ya, eso es Algo así. cierto. Sí es cierto, pero no del todo, porque no va a que se puedan, no determina una cantidad de barras en específico, sino que lo que ocurre es que yo puedo cortar 3 barras que yo no sepa, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué pasa? Que yo puedo tener solo 3 incógnitas, o barras que no sé, pero por ejemplo, si tengo un nodo unido, no sé, 10 barras, y de esas 10 sé 7, sí puedo hacer un corte cortando esas 10 barras, porque ya sé 7, y las otras 3 las puedo resolver. Porque ahora, como es una estructura, un cuerpo lo vamos a asumir como un cuerpo rígido, tengo la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y sumatoria de momento. Obviamente en 2D, sí que tenemos un momento. Vamos a tener esas 3 incógnitas. Entonces, ¿qué otra observación podemos hacer? Eso sería grandes rasgos los métodos de resolución, y aquí me faltó, esto va antes, pero detalle. En que para los apoyos, ¿qué tenemos que hacer? Un DCL completo. ¿Ya? Asumimos toda la estructura como un cuerpo rígido, y se hace el DCL y se determinan los apoyos. Más que eso no va al resumen. Según yo, ahí está lo principal. ¿Alguien cree que falta algo como de resolución? Puede ser, porque yo esto netamente resumen instantáneo. Tensión, compresión, nodos, cortes. ¿Sí? Yo, a mi parecer, está todo. Entonces, ¿qué podríamos decir a priori como bien teóricamente? ¿En qué se basa el método de los nodos? El método de los nodos te dice, si mi estructura está en equilibrio, obviamente mi nodo va a estar en equilibrio. En eso se basa. Ese es el principio de funcionamiento de los
El de los nodos, ¿ya? El principio de los nodos es que funciona a esa como igualdad, se podría decir, que si mi estructura está en equilibrio, mis nodos están en equilibrio y puedo hacer los noditos que yo quiera. Luego el método de los cortes es lo mismo, pero con una sección. O sea, si yo tengo un DCL gigante, no sé, una estructura muy grande, y yo la corto, esa estructura también va a tener que estar en equilibrio, esa porción que yo tome. Por ejemplo, duda, solo duda, ya supongamos que aquí hay no sé, un carrito, da lo mismo. Y esto puede estar así, ¿ya? Pero, a ver, quiero ver si saben esto. Ya, yo tengo esa barra, ¿ya? Y esta barra tiene aquí una fuerza F, y por consecuencia, obviamente, va a tener aquí F. Si yo voy y hago aquí un corte en C, la barrita me quedaría así, ¿cierto? Aquí está cortada, ¿ya? Ahí está C, y aquí sigue estando F. ¿Alguien sabe aquí qué ocurre en el corte? Aquí. ¿Qué debería aparecer? Debería aparecer la otra fuerza F, ¿no? Claro, pero en sí es la misma magnitud, pero no es la misma, o sea, es igual, pero no es la misma fuerza. ¿Por qué? Porque es una fuerza interna. Entonces aquí comenzamos a introducir los conceptos de fuerza interna, porque sabemos que cada elemento de mi estructura está soportando esa fuerza F, ¿ok? Entonces al final para el equilibrio, se tiene siempre, aunque hagamos un corte, se tiene que conservar el equilibrio, siempre, por siempre, ¿ya? Entonces eso solamente quería saber si ¿cachan eso? Eso. El ejercicio 1. ¿Por qué está el ejercicio 1? Porque, aunque vaya en contra de mi voluntad, lo vamos, esperando, déjame partir un poco, lo vamos a hacer por los dos métodos, ¿ya? Digo en contra de mi voluntad porque el método de los cortes, o sea, de los nodos, de verdad, es una lata. Pero si les piden todas las barras, igual piensen lo lógico, si les piden el método de los nodos, es súper largo, y en los certámenes tienen que durar 1 hora 10, así que lo dudo. Así que vayan practicando cortes, a mi parecer. Es lógico. Entonces lo motivo un poco. Pero, ya. Ahora sí, voy a tener los numeritos aquí al lado, si no, vamos más rápido y no vamos calculando nada. Ya, chiquillo. Ahora sí lo comparto. Ese salió el segundo del semestre pasado, así que sirve caleta verlo. ¿Cuál? ¿Este? ¿La dura? Parece que sí. Es que yo saco ejercicio de muy arbitrario. Entonces, ahí. No, ¿qué les compartí? No, ahí sí. Ya. Ahora sí que sí. Entonces tenemos ese ejercicio. Dice, determine fuerza y estado con presión o tracción de la barra PM. La voy a marcar porque sé que se me va a perder en algún momento. La voy a marcar en verdad. PM, acá. ¿Sí? Ya. Utilicemos los dos métodos para ambientarnos un poquito, ¿ya? O quizá el método de los nodos, hagámoslo teóricamente. O sea, como ya, si hago este nodo, obtengo esto. ¿Alguien sabe cómo proceder? Ustedes saben que este ejercicio se puede resolver sin hacer ni un cálculo, pero tampoco sin llegar a un número, pero sí pueden ver si es factible o no. No sé si se entiende la idea. Creo que no. ¿Puedo volver a repetirlo? Sí, Sí, mira, es como, lo de yo resuelvo el contando los ejercicio. nodos, ¿no? Viendo la cantidad de variables que tenemos. Claro, pues mira, yo voy a hagamos este ejercicio por el método de los nodos, pero no lo vamos a hacer, ¿cachai? Es como, mira, vamos a empezar. Yo aquí, siguiendo los pasos que dije, hacemos el DCL, ya voy a obtener de que acá hay una fuerza UI y acá hay una fuerza UX. Esto es totalmente ilegal, pero solamente como para que lo piense. Ilegal en el sentido de que no sé si qué tan correcto esté hecho, pero sí muy bien analizado. Aquí vamos a tener BI, listo. Ahí ya tengo mi DCL y sé que al final este es cerito porque está solo, así que no lo veo. Ya. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo partirían ustedes? No, como digo, no lo vamos a hacer, solo vamos a ir rayando las barras que yo sabría con mi DCL. Por el U. El U, perfecto. Si yo hago el nodo U, ¿cuántas incógnitas tengo? 2. 1, 2. Ya, lo resuelvo y obtengo esas 2 barritas. Listo. ¿Qué nodo harían ahora? ¿Se entiende cómo es la idea ahora? Que digo, es como hacerlo pero no hacerlo. Es como ver qué tan factible es por nodo y qué tendría que hacer. ¿Sí?
Ahora, ¿qué nodo harían? ¿Qué ¿El nodo N? creen ustedes? ¿El N o M? No, no sé si escuché bien. N. N, ya. Nosotros hacemos el nodo N. ¿Qué barra vamos a tener? Tenemos cuántas incógnitas. 1, 2, 3. Pero la de abajito yo la sé. Entonces, puedo obtener estas dos barritas. Esa y esa. Voy haciendo la raya a las que tengo. Listo. ¿Qué nodo harían ahora? Creo que en chat me están diciendo algo. M. Ya. ¿Qué ocurre con el nodo? Ojo que estamos usando solo método de los nodos. El nodo M tiene 1, 2, 3, 4 barras, pero esta barra de acá abajo yo la sé, así que la borro. Pero tengo 3 incógnitas. No puedo ¿Sí resolverlo. puedo hacer el A? ¿O no? Perfecto. Si hacemos la A, tengo 2 barras. De hecho van a ser 0, porque si se dan cuenta la sumatoria de fuerza, en X me va a quedar que va a ser, no sé si pongamos la fuerza de ahí, va a ser AO igual a 0, y la otra va a ser AB igual a 0. Porque están solo esto en el eje. Porque están solo en ese eje. Están en un ángulo recto, así que no hay problema. Ya, pero da lo mismo. Entonces, cosa que obtienen la barra AO y AB. ¿Ok? ¿Qué nodo harían ahora? O. Perfecto. Si hacen el nodo O, vamos a tener esta barrita y esta barrita. Porque la otra yo la sé. Listo. Y ahora recién podemos hacer el M. Y ahí obtengo esta, la que quiero, y esa. Listo. De ahí obtendría la barra PM. ¿Ok? Consejo. Cada vez que yo hago un nodo, ejemplo, hagamos los dos primeros nodos, ¿sí? Del DCL completo. Voy a poner aquí que esto es como un resumen de nodos. Del DCL completo, me refiero para terminar los apoyos, yo obtengo que el UI, como, ojo que, bueno, aquí no hay carga, sí. Están aquí, perdón. Aquí tenemos un keep, 2 keep, 4 keep, ¿ya? Entonces, haciendo el DCL completito, vamos a obtener que el UI es igual a 3 y el BI es igual a 4. ¿Ya? De sumatoria de fuerza, no tiene mucha ciencia eso, explicarlo según yo. Entonces, igual, ya, siempre me dan remordimiento. Aquí, sumatoria de fuerza en I y sumatoria de momento. Así se saca. ¿Ok? ¿Cómo llegaste a eso? Ya, vamos a hacerlo. Olviden todo lo que dije y vamos a hacer. Olviden esos puntitos. Pero le sirve mucho eso para entender la estructura. Según yo, cuando llegan a hacer eso por sí solos, es perfecto. Ya. Como esta estructura es tan grande, no creo que no da el caso hacer el DCL completo. Así que vamos a poner que aquí va a actuar, sabemos que va a actuar la fuerza UI. Esto es un pasador, así que acá vamos a tener un UX y acá vamos a obtener un BI. ¿Ok? Y ahí tengo estas otras fuerzas. Entonces, ¿qué hago? Esto es DCL completo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer sumatoria de momentos. Respecto a qué punto vamos a hacer, primero saquemos la X de una para que no nos moleste más. Entonces, sumatoria de fuerza en X. ¿Qué hay en X? Solo UX. Entonces, UX es 0. Primero que sacamos. ¿Qué nos vamos a tener? Sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué nos va a dar la sumatoria de fuerza en Y? Que BI más UI tienen menos, ¿cuánto? ¿Cuánto es la fuerza acá? Sería menos 7, ¿cierto? La fuerza resultante de eso, como solo fuerza, igual 0. Luego, sumatoria de momento respecto a, podemos hacer el punto B. ¿Y aquí qué vamos a obtener? ¿Quién me ayuda? En la sumatoria de momento respecto a B. B. Ve el de la derecha, ¿cierto? Sí, Sí. ese. Ayudo. Primero la fuerza de 4. Yo con, claro, la 4 por su Por- distancia que serían 16 pulgadas, ¿no? Perfecto, sí, porque arriba se distribuyen, son 6 paneles de 8 por 2, que son 2 panelcitos acá, 16, perfecto. Y así con las
otras dos ya. Sería 2 por 24 más 1 por 32. Y menos ahora, BI me hace un momento en el otro sentido. Y sería BI por el total, porque sería 48, si son todos los paneles. Eso igualado a 0. ¿Y qué puedo obtener de acá? Puedo obtener BI. Entonces, BI, si ustedes ahí realizan ya ahí con su calculadora, son 4 kips, que ponen ustedes la unidad. Y el UI obtendríamos que son 3, para hacer los 7 de arriba. Y ahí se obtiene el del DCL completo. ¿Se entendió esa parte? Sí, creo que sí. Ya. Entonces, partamos con cómo sería el método de los nodos. ¿Ok? Vamos a hacer primero el nodo U, como ustedes dijeron. Entonces, para el nodo U, vamos a obtener, y esto es una técnica que yo siempre hago, lo que justo les voy a explicar en ese momento. Ese es mi nodo. Yo siempre dibujo la fuerza en tensión. ¿Ok? Oye, en el chat pusieron que lo del menos BI por 48 no cacharon. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo en mi momento esta fuercita y estoy haciendo sumatorio de momento respecto a esta. O sea, que es distancia por la fuerza. ¿Cuánto es esta distancia? 48. ¿Por qué? Porque son 6 paneles de 8 y de ahí hasta acá hay 48. ¿Y cuánto es la fuerza? BI me lo hace en sentido negativo por mano derecha y serían los menos 48 BI. ¿Sí? Pero Pero no consulta, sería. No Dile escuché. nomás. Hablando a la vez. sorry, que por ¿Sí? ejemplo, si lo estoy haciendo respecto a B, ¿no debería ser la fuerza UI la que debería estar? ¿Qué puse? Puse BI, ¿cierto? Eso pasa porque la UI la BI. desaparece. Ah, ya. Solo fue eso. Espérenme. BI, esto es UI, tienen toda razón. Eso pasa porque la UI y la B la hago igual. Mala ortografía. Mala No, caligrafía. tranquilo, pero muchas gracias. Sí, ahí. Perfecto. Ahí sí. De hecho, deberíamos haber puesto otra letra, pero no voy a cambiar el ejercicio. Recién me di cuenta. Ya, pero ahí sí, esa era la duda, yo creo. Esa era la raíz de la duda. Ya. Continuando con el tema del nodo. Tenemos ese nodo y yo qué hago siempre. Siempre dibujo todo en tensión porque así después, si me da negativo es compresión y se acabó. Entonces, UN, si está en tensión, va a ser ya, ¿cierto? La fuerza sobre el nodito. Y esto sería la fuerza, pongámosle el nombre de las letras, ¿no? Ya, UN. Entonces, ¿cuál más voy a tener? Voy a tener UM en esa dirección. Y UI. UI. Y esas son nuevamente las fuerzas que tengo. Entonces, si yo realizo una sumatoria, y esto tienen que darse cuenta, por ejemplo, aquí uno diría, parto por X o por Y. Siempre partan por la que sea más obvia. Por ejemplo, aquí en X, la única que tiene componente es esta fuerza, entonces va a ser 0. Entonces esto va a ser, ni siquiera calculo el ángulo. UMX, porque puedo calcular el ángulo aquí geométricamente, me dan todas las medidas. Porque aquí me refiero a este ángulo por si acaso. Para poder hacer la descomposición de fuerza lo necesitaría, pero como sé que UMX es 0 y esto va a ser un UMX por un coseno de algo que nunca va a ser 0 o seno de algo, está obligado a UM ser 0. ¿Ok? Entonces, como UM es 0, ahora podemos hacer sumatoria de fuerza en I, y la sumatoria de fuerza en I obtengo de que UN más UI tienen que ser igual a 0. Y ahí que obtengo de que UN es igual a menos 3. ¿Sí? Y como es menos 3, va en compresión y mi corrección es que va para abajo en vez de para arriba en este nodo. Y es una compresión. Siempre, yo lo pongo así menos. Compresión, una C si es compresión y una T si es tensión. Entonces ahora, como ustedes mismos dijeron, vamos a seguir el mismo camino, nodo N. Oye, sorry, una consulta. Dime. Que ahí no también debería ir el UM en el eje I. El UM, sí, po. En teoría sí, pero yo ya determiné que es 0. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque mira, Consulta. sí, mira, acá lo voy a hacer un poco más detallado. Tengo el UM, que yo sé que me va a quedar en sumatoria de fuerza en X. ¿Cuál es la única fuerza que yo tengo actuando en un eje X? Es UM, pero yo no sé en qué ángulo. Supongamos que ese ángulo teta yo lo calculo y eso va a ser UM por el coseno de teta, ¿cierto?
y eso igualado a 0. Entonces, yo tengo una multiplicación de factores en la cual me tienen que dar 0, sí o sí. Entonces, ¿qué puede ser 0? ¿El coseno de un ángulo o el UM? El único que puede ser 0 es UM, porque el coseno de un ángulo, esto va a tener un valor. No sé, va a ser 30, un ejemplo. Entonces, nunca va a ser 0, si es un valor numérico, es una constante. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto obliga a que UM sea igual a 0. Como el Vale, módulo de esa vale. fuerza. Vale. Gracias. UN no debería ser menos 4, es U. De nuevo me confundí con la. Espérame. BI, estos valores están al ver. Donde tengo la embarrada con las BI ahí. UI es 3. Y BI es 4. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí se arregló un poquito. Entonces, ahí tenemos el tema de UN. Y ahora pasamos al nodo N, donde dibujamos de nuevo nuestro nodo. ¿Ya? Y sabemos que la fuerza que hace ahora es compresión, el UN, que estaría acá abajo, ¿cierto? Entonces, como es compresión, ahora va hacia adentro del nodo, de los nodos. Entonces, esto va a ser UN. Parece B, ese es mi UN. ¿Qué otra fuerza vamos a tener? Vamos a tener a ON, que yo la dibujo en tensión, como les dije siempre, y vamos a tener NM, que es por este ladito de acá. NM, ¿ya? Ahí podemos ver el nodo N, tenemos ON, NM y UN. Listo, tenemos SSL del nodo. ¿Qué hacemos ahora? Sumatoria de fuerza. ¿Cuál partirían? Basándonos en el ejemplo de arriba. ¿Por qué eje? X. Eje X, ¿cierto? Porque así elimino una de una. Lo mismo, pero ahora NM está completamente en el X, así que NM directamente es 0. Listo, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar UN más ON igualado a 0. ¿Qué ocurre acá? Me queda que ON va a ser igual a menos 3 de nuevo. ¿Ya? A mí lo que me interesa es que el signo, acuérdense que aquí estamos examinando cada nodo independientemente. Entonces, como me dio negativo, ya no va en el sentido que yo lo puse, ahora va hacia abajo y en compresión también, porque me dio negativo. ¿Ok? Entonces ahora, como el salto que dijo su compañero, no podemos pasar directamente al nodo que viene porque no tengo las suficientes incógnitas para poder Disculpa, ¿no es resolverlo. 3 ¿Sí? positivo? ¿Cómo? ¿No es 3 positivo? El UN no pasa restando al otro lado y quería como menos 3. Ya, pero ojo. Yo dije que este me dio menos 3, pero la corrección que yo hice que va hacia abajo. Si yo esta fuerza UN la hubiese puesto hacia acá, ahí sí. ¿Ya? Ahí hubiese sido la fuerza, el UN valía menos 3, pero en este caso, como yo hago la suposición de tensión, este UN ya es 3 positivo, porque yo ya lo corregí poniéndolo en compresión en mi siguiente nodo. Por eso yo lo hago siempre poniendo en tensión, porque así los puedo ir corrigiendo de una y me da todo muy bonito, ¿sabes? O al menos mucho más entendible, porque aquí la complejidad del método de los nodos son los signos. Esa es la complejidad. ¿Sí? Se puede ir corrigiendo a medida que Sí, vas calculando el signo de cada tal cual fuerza. como yo lo hice. Pues como a mí me dio negativo, yo que asumo de que esto está en compresión y va hacia abajo en este caso, entonces sobre mi otro nodo, como es compresión, apunta hacia el nodo, lo pongo yo, ya lo puse en compresión que apunta hacia el nodo, así que ya me olvido del signo y me interesa la magnitud. Ya en el caso contrario, yo también tenía compañeros que lo hacían como a la inversa de lo que lo hago yo, o sea, poner todo en compresión y si da negativo es tensión. Entonces, ambos son válidos, ¿ya? Entonces tenemos eso y ahora viene el nodo A. Bueno, el nodo A es más que obvio, ¿cierto? Acá tenemos la fuerza AB y acá vamos a tener la fuerza AO. ¿Cómo ver acá arriba? Entonces, ¿qué está obligado a hacer AO y por sumatoria de fuerza en X? AO tiene que ser 0. Y por sumatoria de fuerza en Y, perdón, sí está en AO. AB tiene que ser 0. No está al revés. Sumatoria de fuerza en X. Aquí AB tiene que ser 0. Y sumatoria de fuerza en Y, AO tiene que ser 0. Ahí sí. ¿Ya? Y eso es lo que obtengo del nodo A. Me sirve para saber una incógnita más. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora recién podemos hacer el nodo O, tal como dijimos. Entonces, el nodo O. Subamos para verlo.
Entonces ahora recién podemos hacer este nodito. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa, tenemos esa, tenemos esa, tenemos esa, tenemos esa, tenemos esa. Tengo dos incógnitas. Y aquí viene un poquito el juego algebraico. Entonces tengo mi nodo O. Que me quedó horrible. Uy, se cambió todo. Por ahí. Y ahora sí. Tengo mi nodo O bajo la acción de 4 barras. ¿Okay? Hay una barra, sabemos que la de arriba no hace fuerza, así que directamente yo no la pongo. Entonces tenemos por ahí, y sabemos que ON es compresión, así que para arriba. Entonces este sería ON, esta va a ser OM, y esta va a ser OB. Listo. ¿Qué ocurre en este caso? Ahora sí tenemos componentes, entonces aquí si nosotros dividimos, vamos a tener el mismo ángulo, ¿cierto? Por la composición, por la forma de la estructura. ¿Alguien me podría decir cómo determino ese ángulo? Teta, subamos. Este angulito de acá, sabiendo que son iguales, este teta o este teta, que usted quiera. ¿Sé cuánto vale este lado? Sí. ¿Y sé cuánto vale el panel de abajo? Sí. 8, arco tangente. ¿Sí? Y murió el ángulo. Entonces sería, la tangente de teta tiene que ser igual a 5 octavos, ¿cierto? Entonces de aquí que obtengo que la tangente, o sea, perdón, que teta es igual a 32 grados. ¿Se entendió lo del ángulo? Tienen que eso manejarlo rapidísimo. En la prueba me refiero, no. Sí. Ya, perfecto. Entonces tenemos sumatoria de fuerza en X y ahora comencemos a hacer la sumatoria. En el eje X, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener OB por el coseno. Por el coseno de teta, ¿cierto? Más OM. No entendí lo de la... No soy profe, por si acaso. Entonces, lo del ángulo, volvamos. Volvamos. Va, me pasé. Ahí. Borrar eso. ¿Qué podemos hacer para mejorar la explicación? Dame un segundo. Vista, vamos a poner 150. A ver, 200. Ya, ahí sí. Tenemos ese triangulito, que nosotros lo que hicimos fue tirar una línea acá y decir que esto es la que eso es teta, ¿cierto? Tenemos teta arriba y teta abajo porque son iguales, son muy isométricas en ese eje la barrita, entonces teta, teta. ¿Qué ocurre? Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Yo sé cuánto es este lado? Sí, este lado de acá es 5, ¿ya? Por esto de acá, 5. Y este lado de acá también lo sé porque tiene la misma distancia de un panel, que cada panel mide 8. Entonces, como tengo ese ángulo, yo puedo hacer que la tangente de teta, ¿cuánto es? Lado opuesto dividido el lado adyacente. 5 dividido 8. Y ahí yo puedo aplicar tangente a la menos 1 de 5 dividido 8 es igual a teta. Y ahí obtenía de que el teta era, no me acuerdo, 32 creo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, genial. Vista. Vamos así. Ya. Sigamos. Entonces tenemos el OM. El OM era la fuerza de abajo. ¿Sí? Y va a ser también por el coseno del ángulo, ¿cierto? Por el coseno de teta igual a 0. Listo. ¿Cuál más nos falta? Sumatoria de fuerza en I. ¿Qué ocurre con la sumatoria de fuerza en I? Vamos a obtener ahora, y de ahí pongamos el tiro la observación de la fuerza en X. Como es coseno y coseno, puedo obtener fácilmente que OB es igual a menos OM, ¿cierto? Es la conclusión de esa sumatoria. Entonces ahora la sumatoria de fuerza en I, ¿qué voy a tener? Voy a obtener ON, ¿cierto? Que ya sé que va para arriba. Entonces más OB por el seno de teta y menos OM por el seno, por el seno de teta. Esto igualado a 0. Y obtengo directamente de que OM me da positivo y es 2,83. ¿Sí? Haciendo la operatoria. Entonces va en ese sentido. Está correcto el sentido de OM y está en tensión. Así que aquí le achuntamos uno por lo menos con la suposición. Y ON y perdón, OB, que era la otra que no sabíamos. OB me dio menos 2,83 y aquí no le chuntamos, así que va en compresión, va así. Y esto sería compresión.
Eso por un lado. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, ahora ya por fin llegamos al nodo de interés, que es el nodo M, para poder obtener nuestra fuerza. Entonces, como llegamos al nodo M, dibujemos el nodo primero y veamos qué fuerzas actúan sobre este nodito, sobre el nodo M, porque nosotros la que nos piden es PM, así que ahí ya está. Tenemos hacia la izquierda, una en diagonal, y el de hacia la izquierda era 0, así que, o N era 0, ¿cierto? Esa verdad, NM era 0. Entonces estamos perfectos, OM, PM y ML. Tenemos las 3 fuercitas. Entonces, siguiendo la idea es que vayan viendo ustedes el enunciado, por si puedo ir más rápido. Entonces tenemos OM para allá, ¿cierto? OM. Vamos a obtener para arriba PM, que es la que queremos. Y para la derecha ML. ¿Qué ocurre con OM? OM va a tener el mismo ángulo de inclinación, ¿cierto? Tetita, acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo determino PM? Ojo, que me piden PM, no tengo que determinar ML. ¿Qué hago? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo determinar PM de una? Obviamente una sumatoria de fuerza, pero respecto a qué eje. En I. En I y muere. ¿Por qué? Porque OM yo ya lo sé. Entonces esto va a ser OM, y encima OM ya sé que me dio positivo, así que todo perfecto. OM por el seno de teta en más PM igual 0. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que PM es igual a menos 1,5, ¿sí? Y va a ir hacia abajo realmente y en compresión. Y se acaba. Y por fin terminamos el método de los nodos. ¿Sí? ¿Alguna duda? El momento de los nodos, porque dudo que lo vuelva a ver en muy poco. Según yo he utilizado cuando tienes que terminar todas las barras, ahí te sirve, pero como dije, no dudo que le hagan hacer eso. ¿Duda del ejercicio? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Entonces ahora que vamos a ver, método de los cortes. Y vamos a ver la gran diferencia, ¿ya? Nosotros ya sabemos, no, por favor no me van a hacerlo, no. Ya sabemos de que UI es menos, no es menos 3, es 3. Y que el BI es 4. Claro, terminamos del DCL y todas esas chacharitas, ¿cierto? Entonces ahora viene una buena pregunta y sería, ¿dónde harían el corte? Denme un segundo para... Por mientras vean, si tienen ahí la imagen, veanlo mientras saco un pantallazo para dibujar el corte. ¿Alguien se le ocurre? ¿Dónde realizar el corte? Podría ser pasando por AB, OB, PM y ML. Podría ser pasando por, para ver si te escuché, AB, AB, OB, OB, PM y PM ML. y ML. Ya. Porque AB es 0. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué yo logro con eso? Veamos, dibujemos lo que quedaría. ¿Cómo lo vamos a dibujar? No tengo idea. ¿Ideas para dibujar? Ya, vamos la mano, no. Ojalá se entienda. Lo negro son barras, ¿ya? No, y no voy a usar reglas, sino ahí sí nos vamos a amarrar mucho. Eso ahí, esto va a llegar como por aquí. Así. Luego esto y otra barra acá. Se juntan, por aquí hay un nodo, por aquí hay otro nodo. Se juntan así. Este nodo está ahí. Entonces aquí viene lo que tú cortaste. O sea, cortaste OB, eso va a quedar ahí a medias. OM queda entero. PM también va a quedar a medias. Y ML también va a quedar a medias. Ya, ese sería el corte más o menos, ¿no? Sí. ¿Sí me siguen? Y otra forma de verlo también es dejar las barras que se cortan, no las pongan y ponen solo la fuerza. Yo por lo menos lo hago así, ahora lo quería ver para que viéramos el corte. Que me incomoda tener líneas no terminadas. Entonces lo hago así. ¿Ya?
Es el producto del corte. ¿Sí? Pero sabemos que esta barra, vamos a poner letras, ahora para empezar a eliminarla, veamos las que son cero. Entonces aquí tenemos A, O, N, U y M. Acá estaba P, lo vamos a dibujar en el espacio, y acá estaba B. Entonces, ¿qué sabemos? Que esta barrita de acá es Z, ¿sí? Entonces no es necesario el dibujo. Ahora sí, yo corté, hicimos esos cortes, ponemos todo nuevamente en tensión, ¿cierto? Entonces va a ir aquí en este nodito, vamos para allá. Aquí vamos a tener una fuerza, no, PM iría, la vamos a dibujar, aquí asumamos que no sabemos nada, así que también todo hacia afuera. Y esta para allá. Listo. Tenemos eso, ¿cierto? ¿Qué más podríamos saber para nuestro DCL? Aquí hay teta. Entonces sabemos ya que teta es igual a 32 grados. Listo. ¿Cómo determinarían ahora? Tenemos esas fuerzas que no conocemos, ¿cierto? Les voy a marcar con azul. Con azul, esta fuerza era ML, PM y OB. ¿Ya? Y aquí sabemos que en U, aquí hay una fuerza que esta es UI. Eso no va a necesitar. ¿Cómo lo harían para determinar PM? Que al final eso es lo que buscamos. ¿A alguien se le ocurre? Sumatoria de fuerza en Y, en X. Sí, totalmente. En X no sé si es necesario porque PM no está en X, así que como que yo diría la sumatoria de fuerza en X. O sea, se puede hacer, pero no lo hallo. Para hallar PM no es necesario. Entonces vamos a partir primero por lo más útil de la vida, sumatoria de momento, respecto a qué punto. ¿A qué punto lo harían? El punto O. Al punto O, ya sí se me eliminaría una fuerza. En este caso, yo, por conveniencia y por gusto personal, yo elegí el punto M, ¿ya? ¿Por qué? Porque se me eliminan dos fuerzas, que son las de acá, y puedo obtener OB. Yo esto pensé, dije, uy, ya lo sé. OB tiene una componente X y Y. Necesito saber OB porque tiene una componente Y que me va a incidir en PM, y luego sumatoria de fuerza en Y, y se acabó. Entonces tengo sumatoria de momento respecto al punto M. ¿Cuánto sería? Tenemos UI primero. UI por cuánto. La distancia entre acá y acá. Esta distancia acá es un panel, así que por 8. Pero no está bien. Menos el OB. OB, ¿en qué sentido me haría un momento? ¿Cuál componente de OB? Un momento. ¿Cómo? No escuché. El X, ¿cierto? Y ahí el X, ¿qué sería? La Y. Hay discrepancia en el chat. Sería componente X o Y que me hace momento sobre M. Ambas, ¿cierto? Entonces, como ambas, porque estoy viendo respecto a M. Entonces, veamos primero el del eje Y, ¿ya? Entonces, si yo tengo la del eje Y, va a ser OB por el seno de teta. ¿Cuál sería la distancia? Yo estoy viendo acá OB, entonces va a ir uno para allá y el otro para allá. Necesito esta distancia de acá, acá. ¿Cuánto hay? Otro panel, ¿cierto? 8. Entonces, menos también ahora, porque por el sentido que me hace esa fuerza, lo hace todo en sentido negativo. OB, ahora el X, por el coseno de teta. ¿Y ahora qué distancia va a ser? Si yo estoy viendo el X, necesito esta distancia de acá, que sería 5. ¿Y por qué puse un igual? No lo sé. Esto de acá sería OB por 5, igualado a 0. Y ahí obtengo mi sumatoria de momentos, ¿ok? Mi sumatoria de momentos, ¿qué incógnitas tengo? Solo OB, porque UI yo lo sé, entonces OB vamos a tener que es menos 2,83, o sea que está con presión, ¿ok? Nuestra suposición fue equívoca.
Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Como estoy en el mismo SL, aquí ya no es necesario hacer la corrección, sino que lo sumo negativo nomás en el sentido que está. Entonces, ahora sí hacemos la sumatoria de fuerza ni. Sumatoria de fuerza ni que voy a obtener. Voy a obtener UI, ¿cierto? UI más OV por seno de teta más UI. Aquí se me borró el lapicito. Ahí sí. Más OV por el seno de teta más PM. Y se acabó el ejercicio. ¿Qué ocurre con OV? OV sabemos que es menos 2,83 en este caso. Seguimos en el mismo DSL, así que por eso no se cambió. Entonces obtengo que PM va a ser igual a menos 1,5. Así que reemplazo aquí los valores. Y en conclusión. Por consecuencia. Ya que me dio negativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Quiero lo mismo, ¿cierto? Hubiese sido un total fracaso si era distinto los cortes y no. Claritos. Sé que igual esto de repente es difícil de digerir. Pero harta práctica. Yo tengo una duda. Dime. Y es que cuando tú haces la suma de momento, tú, por ejemplo, al UI lo multiplicáis por 8, pero yo no cacho por qué eso es. Porque mira. Nosotros tenemos UI. Por acá está. UI. Ya tenemos ese UI y tenemos que ver la sumatoria de momento respecto a este puntito. Entonces, UI actúa en esa dirección, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, imagínate que esto, deja de mirar la estructura y mira que es una barra. Entonces, acá yo tengo el punto M y acá yo voy a tener el punto U, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, si yo aquí tengo el punto U y sé que acá se aplica UI y esta distancia de acá me dicen que es 8, ¿ya? ¿Cuánto sería el momento que hace UI? UI por 8. UI por 8. Esa misma explicación, llévala ahí. ¿Por qué? Porque a ti te importa si ese UI está ahí o... Mira, de hecho te voy a ejemplificar otro caso. La misma barrita. Uy, aquí dejé la barra. Ahí sí. Imagínate, ya no es así la barrita, sino que es así. ¿Ya? Y yo sigo aplicando aquí ahora más abajo mi fuerza UI. ¿Cuánto es el momento? También sería UI por 8. ¿Cierto? Entonces, por eso ahí es, sigue siendo UI por 8. ¿Por qué? Porque es la distancia perpendicular a la fuerza, ¿ya? Yo no puedo, no es esta distancia, no, es la distancia perpendicular a la fuerza. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí, muchas Vale, gracias. vale. Ya, eso sería con este ejercicio, no hay mucho más que decir. ¿Ok? Entonces, obviamente no vamos a alcanzar a hacer los tres porque ahora es 1:10. Y no sé si hacer el... Ya, el 3 le va a quedar de ejercicio porque es malo. ¿Ya? Ojalá lo hagan y yo estoy full disponible para responder dudas. ¿Ya? Una consulta. ¿Cómo fue tu lógica o pensamiento para elegir ese corte? Porque yo buscaba la barra PM, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hice? Yo, de hecho, cuando hice el ejercicio, realmente hice esto. Yo fui y dije, voy a borrar esa flechita. Aquí, voy a borrar eso también. Ya, yo marqué en azul, dije ya, esa barra PM es la que yo necesito. Necesito un corte que me cruce PM o en su defecto que pase cerca y me ayude en algo. Como que eso fue porque yo tampoco sé si me basta con un método de los cortes, tengo que hacerlo 2 veces, no sé, puede ser muy variado. Entonces yo dije, oh, ¿qué hago? Primero yo dije, oye, pero en este nodo estas 2 barras no existen. Entonces yo dije, ¿dónde corto 3 barras para que me quede entre medio PM? Porque en sí no sale una barra más. Yo dije, si yo corto esta, y para cortar PM corto esta y corto esta, tengo 3 barras, entonces fue como el primer corte que se me ocurrió, la verdad. Así, y dije, ya, ahí corté las 3, corté PM, y voy a poder determinar PM, pues si ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, se puede. Y me sirve. Así que no sabía cómo que más, ¿ya? Vale. Déjenme sacar los pantallazos para este ejercicio. Al 2. Por ahí.
Este es el ejercicio 2. Creo que, asumo que también lo han visto en algún lado, ¿no? ¿No? ¿O no? Creo que no. Ya. Entonces, a alguien se le ocurre, te dice, determine la fuerza de las barras. CD, 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 CD. Aquí, arribita. La vamos a marcar también si quieren. CD. Y aquí ojalá sea un trabajo ya más de ustedes, colaborativo entre nosotros. Aquí está C, CD, GF, GF. ¿Ya? De la modo indicada, defina si los elementos se encuentran en tensión o compresión. Tome en cuenta que el apoyo en E se trata de un patín mecánico, acá. Y en A un pasador suave, al igual que todos los nodos. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien? ¿Cómo partimos? Por método de las secciones. Sí, yo lo haría por método de los cortes totalmente. Pero ¿cómo partiríamos? Viendo las reacciones. Viendo la reacción, ¿cierto? Entonces vamos a partir por acá. Por ahí. Entonces aquí ya vamos a obtener, entonces lo tenía aquí preparado. Y obtenemos este DCL, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver que esto es... No se me borró el lápiz. Esto es para saber los apoyos, ¿cierto? Apoyos. Entonces para saber los apoyos, armo ese DCL, un DCL tal cual está en la figura. Y entonces yo hago sumatoria de todo lo que yo pueda para determinar los apoyos. Entonces sumatoria de momento hagámosla en A. Para tener sumatoria de momento respecto a A. ¿Qué me quedaría? Me quedaría menos 2 por cuánto. Si hago sumatoria de momento respecto a A. Yo sé que el 2 me lo hace girar negativamente, ¿cierto? Pero ¿por cuál distancia sería? 0,8. 0,8, ¿cierto? Perfecto, quería que se entendiera eso. Entonces aquí, ¿qué principio físico utilizamos? Solamente para explicar, de que el momento es o la fuerza perpendicular, o la fuerza perpendicular por la distancia, o la fuerza por la distancia perpendicular. Entonces, ¿aquí cuál usamos? La segunda, ¿cierto? Porque esa es la distancia perpendicular a la fuerza. Perfecto. Y más encima me la dan en el enunciado, así que hermoso. Tengo eso y más el EI, que va a estar acá abajo, ¿cierto? Aquí. Ese EI va a estar a una distancia de, te la dicen, de 4, ¿cierto? Entonces sería más 4 EI. Y menos, hay una fuerza de 1,5 que va a estar a 2, ¿cierto? Igualado a 0. ¿Qué obtengo? Tengo que EI va a ser igual 1,15 kilonewton. Y eso es lo que obtengo de mi sumatoria de momento. ¿Qué puedo hacer con eso? Obtener también la fuerza en apoyo en A. Pero, ¿será necesario? Ustedes dijeron método de los cortes. ¿Dónde viene el corte? En CD, CF y GF. ¿Cómo que es esto, cierto? Ahí. Eso. Corte. Entonces ahí haciendo ese corte, yo voy a necesitar algunos angulitos, ¿cierto? Que son los que están marcados acá. Beta y alfa. ¿Sí? O más, puede ser más beta que todo, pero determinemos el ángulo beta. ¿Por qué va a ser necesario beta? Porque ya, hacemos sumatoria de, o sea, perdón, hacemos el corte, luego del corte nos quedaría un DCL de este tipo. Para trárselos. Un DCL así. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿El mismo corte? Corte C. ¿Sí? Entonces, si yo hago ese corte, me queda eso. ¿Y qué ángulo yo necesitaría saber? Porque yo lo que quiero saber es CD, ¿sí? Y la barra GF.
¿Ya? Entonces, ¿qué ángulo necesito? Alfa y beta, ¿cierto? Que son las inclinaciones de la fuerza, la que dice ahí arriba FCD y la FC, ¿cierto? Entonces yo necesito saber alfa y beta. Alfa, que es el que está acá arribita, ¿cómo lo puedo determinar? ¿No me se le ocurre? Hay un triángulo rectángulo ahí entre medio, así que tan complejo no es. ¿Por qué? Tengo aquí alfa, ¿sí? Esta distancia de acá yo la sé, que es 2, y esta distancia de acá yo también la sé, que es 1,5. Entonces voy a obtener de que alfa va a ser la tangente a la menos 1 de 1,5 dividido 2. Y aquí que obtengo que alfa es igual a 36,9 grados. ¿Qué más? Beta, siguiendo la misma línea. ¿Cuánto sería? Beta en de acá abajo. Beta. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Tangente a la menos 1 de qué? De 1,5. 1,5. De 1,5 dividido en ¿qué? En 1. En 1, ¿cierto? Entonces sería 1,5 dividido en 1. Entonces aquí que obtengo que beta es igual a 56,3 graditos. Y ahí tengo mis ángulos necesarios. Y ahora ya puedo hacer mis sumatorias tranquilas. Entonces partamos. Método de los cortes, hago una sumatoria de momento, ¿vale? Vamos a hacerla respecto a C. ¿Por qué a C? Porque se me eliminan dos fuerzas. Entonces aquí, por acá vamos a poner C. Este punto de acá es E. Este punto de acá es D. Y este punto de acá es F. Y eso, y por acá tenemos G aproximadamente. ¿Ya? Entonces, sumatorio de momento respecto a C. Y respecto a C, ¿qué me va a quedar? Primero yo tengo la fuerza GF. Yo aquí no le voy a poner la F, sino que directamente GF por. ¿Cuánto sería la distancia? Y esto es menos. Por regla de la mano derecha. Sí, negativo. Y aquí no se ve muy bien la fuerza. La voy a marcar mientras. Pero mientras, ¿cuánto sería la distancia del momento que hace la fuerza GF? 1,5. Eso. Exactamente eso. GF por 1,5. 1,5 más la fuerza EI. Sabemos que es positiva por regla de la Lo mano estamos viendo derecha. en C, ¿cierto? Lo estamos ¿Sí? viendo en C. Sí. Ah, ya, vale. Esto asumamos que llegan al mismo punto. ¿Ya? Y la de EI sería por una distancia de 2, ¿cierto? Por 2. Y esto igualado a 0. ¿Qué obtengo de acá? Directamente obtengo GF. Entonces GF va a ser igual a 1,53 kilonewton. Positiva, así que está en tensión. Tensión. Eso tengo por el lado de la sumatoria. Ahora, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas. Tengo sumatoria de fuerza en X. ¿Cómo me quedaría la sumatoria de fuerza en X? Tendría GF, ¿cierto? Pero GF iría hacia la izquierda. Entonces, menos GF. Entonces tenemos menos GF. Vamos a obtener menos también el FC. Entonces sería el FC, ¿por cuánto sería? Si yo aquí tengo beta, si yo quiero saber en el eje X, sería por el coseno de, lo vamos a dejar algebraicamente, de beta, menos la fuerza CD, que sería por el coseno de alfa. ¿Qué más vamos a tener? La fuerza CD, ya lo pusimos, por el coseno de alfa, y es igualado a 0. No hay nada más que actúa acá. Entonces aquí tenemos una ecuación, 1. ¿Qué otra herramienta tengo? Sumatoria de fuerza en I. La sumatoria de fuerza en I, ¿cómo va a ser? Voy a obtener mi fuerza EI, que va a estar actuando ahí positivamente, más FC, ¿ya? Que ahora va a ser por el seno de beta, obviamente, en el eje I, y más CD, que también va a ser por el seno de alfa, igualado a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué tengo?
tengo dos incógnitas, dos ecuaciones y obtengo lindos resultados si yo meto esto a la calculadora de que la fuerza que a mí me interesa es la fuerza CD, ¿cierto? Entonces CD es igual a menos 1,7 kilonewton y esto estaría en compresión finalmente porque medio negativo, yo lo supuse saliendo tensión. ¿Se entendió? Sí, Sí. Yo nunca hago los cálculos intermedios porque creo que no es cosa, o sea, no es que no sea este curso, lo usan, pero no va a perder tiempo en explicar un sistema de ecuaciones. O sea, métanlo a la calculadora, ojalá, o resuélvanlo a mano, como quieran. En el certamen se puede pasar al tiro el resultado, indicando, no sé, porque el sistema se resolvió en calculadora o algo así. Según yo, es totalmente válido. Totalmente válido. Yo en las pruebas presenciales, yo llevaba TI. Nunca supe si se pudo o no, pero yo con toda mi personalidad sacaba la TI al frente del profe y empezaba a resolver. Metía todo y resolvía todo. Pero eso. Ojalá se haya entendido. ¿Y por qué no calculé la otra? Puede ser una duda. Como que ahora me saltó la duda, pero claro, pues a mí me piden GF y CD. Entonces ahí están las dos, porque aquí está GF y aquí está CD. No es necesario calcular la otra. O sea, da un resultado, pero no, la verdad no lo puse. Una pregunta, ¿de dónde sale el F? O sea, el FC es una incógnita que conocemos. No, para nada. Es la fuerza de la barra FC. ¿Cachai? ¿Está de acá? Ah, ya. Esta barrita de acá. Esta. Esa. ¿Sí? Y como la cortamos, yo no le puse FFC, porque claro, en el DC le quise el cuadernito rápido, en su momento quise también esta identidad, le puse FC, pero aquí mejor, siento que es mucho más entendible manejarlo como los puntos. FC más que F de FC, como muy enredado. Ah, ya. Pero eso es la fuerza final de esa barra, que también la supusimos en tensión y no me acuerdo con toda la verdad, ¿no? Es cosa de reemplazar ese número, pero se debe a eso. Ah, igual sale la respuesta aunque no esté el FC definido. Sí, pues porque mira, si te fijas ahí en esta ecuación, uy, que fue la ecuación final que llegamos, y no me abre esto, tenemos una incógnita, GF yo lo sé, desde acá, ¿cierto? Este lo reemplazo ahí. El beta, el alfa, el beta lo sé de arriba y el alfa también lo sé de arriba. Y CD es mi otra incógnita. Tengo dos ecuaciones para dos incógnitas. Tengo la misma incógnita, LI lo sé, beta lo sé y alfa lo sé. Ah, ya. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, sí. Eso. Eso, chiquillos. Eso sería la ayudantía de hoy. Por tiempo no alcanzamos ni a hacer el 3. Por mi lado alcanzamos. Y ojalá lo hagan. Yo voy a estar esperando consulta. Es muy entretenido. También ahí si hacen método de los nodos no van a alcanzar a terminar antes de que sea el certamen. Así que sugiero que hagan método de los cortes. Es mi único consejo. Pero eso. Vamos a parar. Y con eso estaríamos en la grabación.